Hola, soy Liliana de Taller Manual Pirullo y como siempre les voy a enseñar otro lindo y novedoso proyecto. Antes de iniciar nuestro trabajo quiero darle las gracias a todas las amigas y amigos que siempre nos ven y que escriben sus lindos comentarios y sugerencias, así como también invitarles a todos los que nos ven hoy por primera vez a que se suscriban a mi canal. Al momento de hacerlo, recuerden activar la campanita y todas las notificaciones para que suene en su celular cada vez que yo suba un nuevo video tutorial. El proyecto de hoy es un proyecto súper hermoso, muy pero muy novedoso. Vamos a elaborar un hermoso tapete, carpeta, centro de mesa, o que también podemos tejer como una hermosa alfombra redonda, tejida todo de una sola pieza. Las flores que ustedes ven, todo está elaborado de una sola pieza. Del mismo tejido vamos a sacar las flores, así es que esténse pendientes al paso a paso. Es muy pero muy fácil, pero deben estar pendientes a cada hilera porque hay una explicación muy pero muy detallada para que puedan elaborar este hermoso proyecto, que es una linda idea, ya sea para dejar la casa súper bonita con muy poco dinero, así como también para hacer un hermoso regalo y por qué no elaborar estos proyectos para vender, hacer negocio y ganar algo de dinero extra. Yo he utilizado en esta oportunidad crochet de 3 milímetros. Pueden trabajar con hilo o con lana. He usado dos colores. Pueden tejer también el proyecto en un solo color o si les gusta en más colores. Vamos a empezar este hermoso trabajo. Para nuestro tapete, centro o camino de mesa, vamos a trabajar con este crochet de 3 milímetros. Yo voy a trabajar con esta lana. Si desean pueden trabajar con hilo. Recuerden que cuando trabajamos con hilo el proyecto sale más pequeño y con la lana sale un poco más grande dependiendo del grosor. Vamos a hacer el nudo corredizo y voy a tejer 1, 2, 3 y 4 cadenas. Voy a cerrar aquí y ahora voy a tejer 1, 2, 3 cadenas que equivalen a un punto alto. Y voy a tejer 16 puntos altos todos en el mismo lugar. Bien, ahí van 2, 3, 4, 5, así hasta tener 16. Una vez que tenemos los 16 puntos altos, vamos a cerrar donde empezamos deslizando el punto. Voy a tejer una cadena para dar altura y voy a tejer así, tomando el punto en relieve por el revés. Vamos a tejer un punto alto, una cadena, un punto alto, una cadena, un punto bajo, perdón, una cadena, un punto bajo, una cadena, punto bajo, cadena, punto bajo tomado así en relieve por el revés, una cadena, punto bajo, una cadena. Así doy la vuelta. Una vez que hemos dado la vuelta nos va a quedar así con este relieve y vamos a cerrar donde empezamos deslizando el punto. Aquí como está gruesito, ahí cerramos deslizando el punto. Ahora aquí voy a tejer, voy a hacer igual una cadenita y en el mismo lugar voy a tejer un punto bajo, una, dos cadenas y sobre el punto bajo de la vuelta anterior un punto bajo, dos cadenas, sobre el punto bajo de la vuelta anterior un punto bajo, dos cadenas y sobre el punto bajo de la vuelta anterior un punto bajo, dos cadenas, sobre el punto bajo de la vuelta anterior un punto bajo. Así doy la vuelta. Bien, he dado toda la vuelta, tejo una cadenita y aquí tejo el punto bajo. Nuevamente, ahora vamos a tejer 1, 2,
y 3 cadenas, y sobre el punto bajo de la vuelta anterior un punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, sobre el punto bajo de la vuelta anterior un punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, y sobre el punto bajo de la vuelta anterior un punto bajo. Así doy la vuelta. Una vez que hemos dado toda la vuelta, voy a tejer aquí, voy a hacer aquí una lazada, perdón, y vamos a tomar el primer punto en relieve por el derecho y voy a tejer un punto alto. Ahora voy a tejer 1, 2, 3 cadenas que equivalen a un punto alto, lazada, y aquí en el mismo lugar voy a tejer 5 puntos altos. Ahí van 2, 3, 4 y 5 puntos altos. Tomo aquí el primer punto y me deslizo. Ahora voy a tejer 1, 2 cadenitas y me voy a deslizar aquí en la parte inferior del punto palomitas de maíz para que me quede así, de esta manera. Ahora voy a tejer 1, 2, 3 cadenas y un siguiente punto bajo, 1, 2, 3 cadenas y un siguiente punto bajo. Bien, y vamos a repetir exactamente esto. Lazada, tomo aquí el punto en relieve por el derecho, así lo hago extendido para que no quede tirante, y voy a tejer 1, 2, 3 cadenas que equivalen a un punto alto, y aquí voy a tejer 2, 3, 4 y 5 puntos altos en el mismo lugar. Paso, deslizo, 1, 2 cadenitas y en la parte inferior me deslizo y vuelvo a tejer 1, 2, 3 cadenas, un punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, un punto bajo, y voy a repetir exactamente lo mismo. Una lazada, el punto tomado en relieve por el derecho, lo hago así extendido para que quede largo, y 1, 2, 3 cadenas que equivalen al punto alto, y de esta manera repito toda la vuelta. Nos va a quedar así. Entonces miren ustedes, hemos dado la vuelta y nos va a quedar de esta manera. Nos van a salir así 8. Ahora termino con las 3 cadenas, ¿no? Estoy terminando, y aquí me voy a deslizar, tejo una cadenita y tejo mi punto bajo. 1, 2, 3 cadenas, en este siguiente sobre el punto bajo de la vuelta anterior un punto bajo, 2 lazadas, y ahora voy a tomar aquí el punto en relieve por el derecho y voy a tejer un punto alto doble, 1, 2, 3 cadenas que equivalen a un punto alto, y voy a tejer 5 puntos altos en el mismo lugar. Ahí van 2, 3, 4 y 5 puntos altos. Cerramos de esta manera. 1, 2 cadenas. En la parte inferior, posterior, digamos, me deslizo de esta forma. Y ahora voy a tejer 1, 2, 3 cadenas, que es el costado, perdón. Y voy a tomar aquí, miren, las 2 hebritas de la parte posterior y voy a tejer el punto bajo. Así se unifica mejor este anterior punto palomitas de maíz o popcorn. Nuevamente 1, 2 y 3 cadenitas.
y vamos a tejer aquí un punto bajo, 2 lazadas y tomo el punto en relieve por el derecho y tejo un punto alto doble. Una vez que tengo el punto alto doble, 1, 2 y 3 cadenas que equivalen a un punto alto, y vuelvo a repetir el punto palomitas de maíz tejiendo 2, 3, 4 y 5 puntos altos. Una vez que he hecho esto, paso y me deslizo, tejo 2 cadenas y aquí en la parte, voy a voltear así para que vean, posterior me voy a deslizar, 1, 2, 3 cadenas y aquí voy a tejer el punto bajo tomando esta hebrita y esta hebrita. De esta manera, ahí están estas 2 hebras y tejo el punto bajo. ¿Ven? Entonces me están saliendo el siguiente grupo de 8 más alto que el primer grupo. Así doy la vuelta. Una vez que hemos terminado de dar la vuelta, voy a tejer aquí una cadenita, un punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, y aquí ya saben, en la parte posterior tomamos una hebra de este lado y la hebrita del otro lado y el punto bajo, y nuevamente 1, 2, 3 cadenas y aquí un punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, tomando aquí esta hebra y esta hebra del otro lado, el punto bajo, y 1, 2 y 3 cadenas y un punto bajo, y nuevamente 1, 2, 3 cadenas y tomando esta hebrita y la otra del otro costadito, un punto bajo. Bien, así doy esta vuelta. Entonces ahora vamos a tejer 1, 2, 3 cadenas que equivalen a un punto alto, y 1, 2, 3 y 4 cadenas de separación, y vamos a tejer un punto alto. Nuevamente 1, 2, 3, 4 cadenas de separación y un punto alto, y nuevamente 1, 2, 3 y 4 cadenas de separación y un punto alto. Bien, así damos esta vuelta. Bien, hemos terminado de dar la vuelta y ahora lo que vamos a tejer es, voy a tejer aquí en el espacio, aquí mismo voy a hacer, una cadenita, y voy a hacer un punto bajo en el espacio 1, 2 puntos bajos. Ahora voy a estirar así la lana y voy a hacer, ahí van 2, 3 y 4 puntos puff, cierro el punto, y aquí en el espacio 1, 2 puntos bajos, y sobre el punto alto de la vuelta anterior voy a tejer un punto alto. Bien, me va a quedar así. Entonces nuevamente 1, 2 puntos bajos, estiro y ahí tejo 1, 2, 3, 4 puntos puff, cierro, y aquí cierro el punto, voy a tejer 1, 2 puntos bajos en el mismo lugar. Entonces, una vez que hemos dado la vuelta, nos va a quedar de esta manera, y lo que voy a hacer es, voy a estirar aquí un poco la lana para empezar a tejer así como si fuera un punto bajo en relieve por el revés, de esta manera, y 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas, y el punto en relieve por el revés, y 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas,
y el punto en relieve por el revés. Vamos a acomodar ahí, y 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas, y el punto en relieve así por el revés, de tal manera que estas como pequeños esferitas pues van a quedar así en redondito y van a quedar las 7 cadenas hacia atrás. Así doy la vuelta. Una vez que hemos dado toda la vuelta, voy a tejer aquí una cadenita y aquí tejo un punto bajo. Ahora voy a tejer 1, 2, 3 cadenas y vamos a contar aquí 1, 2, 3 y en el punto número 4 un punto bajo. 1, 2, 3 cadenas y un punto bajo. 1, 2, 3 cadenas, 1, 2, 3 y en el punto 4 un punto bajo. 1, 2, 3 cadenas y aquí un punto bajo. Bien, entonces de esta manera vamos a dar la vuelta. Entonces ahora vamos a continuar aquí de la misma manera. Voy a tejer una cadenita, acá tejo un punto bajo, 1, 2, 3 cadenas y sobre el punto bajo de la vuelta anterior un punto bajo. 1, 2, 3 cadenas, sobre el punto bajo de la vuelta anterior un punto bajo. 1, 2, 3 cadenas y sobre el punto bajo de la vuelta anterior un punto bajo. Así doy esta vuelta. Entonces ya terminamos de dar la vuelta. Voy a hacer una cadena y vuelvo a tejer un punto bajo. Ahora voy a tejer 1, 2, 3, 4 cadenas de separación y sobre el punto bajo de la vuelta anterior un punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas y un punto bajo sobre el punto bajo de la vuelta anterior. 1, 2, 3, 4 cadenas y un punto bajo sobre el punto bajo de la vuelta anterior. Voy a tejer así con 4 cadenas de separación 4 vueltas. Bien, con las mismas cantidades y sobre el punto bajo de la vuelta anterior, 4 hileras. Entonces miren ustedes, una vez que hemos dado toda la vuelta, las 4 vueltas todas tejidas, 1, 2, 3, 4 con 4 puntos de separación, vamos a empezar a tejer de esta manera. Voy a tomar así como base, tenemos aquí 1, 2 y aquí voy a trabajar en el centro. Estoy tomando como base estas 2 curvas. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y 5 lazadas. Entonces justo aquí voy a tomar así el crochet y voy a tomar el punto como en relieve por el derecho, paso y voy a tejer como 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí cierro. Acá al costado voy a tejer un punto bajo y vuelvo a repetir 1, 2, 3, 4 y 5 lazadas. Y aquí en el mismo lugar, de esta manera, voy a tejer como 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Cierro. Voy a tejer sobre el punto bajo de la vuelta anterior un punto bajo en el espacio 1, 2, 3 puntos bajos sobre el punto bajo de la vuelta anterior, un punto bajo en el espacio 1, 2, 3 puntos bajos y sobre el punto bajo de la vuelta anterior un punto bajo. Bien, lo tenemos de esta manera
Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente: 1, 2, 3, 4 y 5 lazadas. Voy a tomar así mi tejido y voy a tomar de esta manera y a tejer como los 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a tejer al costado un punto bajo y voy a hacer 1, 2, 3, 4 y 5 lazadas y vuelvo a tomar el punto así como en relieve por el derecho y tejo 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a acomodar aquí que no se desbarate. Voy a volverlo a hacer mejor. 1, 2, 3, 4 y 5 lazadas. Tomo así y tejo como 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos. Bien, ahora aquí tejo el punto bajo. ¿Ven? Me va a quedar de esta manera. Ahora voy a hacer lo mismo. Entonces tomo como base estas siguientes dos curvas y esto debe ser el centro. Entonces voy a tejer aquí 1, 2, 3, 4 y 5 lazadas y voy hasta este nivel en el que tomo el punto, vamos a acomodarlo ahí, en relieve por el derecho. Lo voy a tomar mejor, ahí está, ahora sí, de esta manera, y voy a tejer como 1, 2, 3, 4 y como 5 puntos altos. Cierro, al costado tejo un punto bajo, 1, 2, 3, 4 y 5 lazadas, y aquí vamos a hacer lo mismo y ahí tejo como 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos. Aquí tejo el punto bajo sobre el punto bajo de la vuelta anterior. En el espacio 1, 2, 3 puntos bajos sobre el punto bajo, un punto bajo. En el espacio 1, 2 y 3 puntos bajos sobre el punto bajo, un punto bajo. Tenemos aquí dos que hemos tejido con puntos bajos y vuelvo a repetir 1, 2, 3, 4 y 5 lazadas. Voy hasta donde tengo el centro de este tejido. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos. Tejo al costado un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Y nuevamente hacemos 1, 2, 3, 4 y 5 lazadas. Tomo así el tejido y vuelvo a tejer como 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos. Bien, y me va a quedar de esta manera. Y vuelvo a repetir. Eso quiere decir que vamos aquí a tejer un punto bajo. Vamos a acomodar bien. Vamos a tejer un punto bajo y voy a tomar nuevamente, miren, estas dos onditas, justo en el centro de las dos es donde yo voy a volver a formar exactamente lo mismo, tejiendo 3, 4 y 5 lazadas. Tomo el punto de esta manera y vuelvo a repetir, bien, como 1, 2, 3,
4 y como 5 puntos altos. Dejo aquí un punto bajo y nuevamente así repito. Así voy a dar toda la vuelta. Entonces miren ustedes, una vez que hemos terminado aquí, el tejido nos va a quedar de esta manera. Va teniendo una apariencia como de una flor grande, que nos van a salir así 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tejer 1, 2, 3 cadenas que equivalen a un punto alto y 1, 2, 3 cadenas de separación, y aquí en el mismo lugar vamos a tejer lo que sería un punto alto. Bien, nos va a quedar de esta forma. Ahora vamos a tejer 1 y 2 lazadas. Voy a tomar este punto en relieve por el derecho y voy a tejer un punto en relieve por el derecho, 2 lazadas. En el mismo lugar voy a tejer un segundo punto en relieve por el derecho. Tomo el siguiente, 2 lazadas, y voy a tejer un punto alto doble, 2 lazadas y un segundo punto alto doble. Ahora voy a tomar así una lazada y justo aquí en el centro voy a tejer un punto alto, lazada, en el mismo lugar un segundo punto alto. 1, 2, 3 cadenas, un punto alto y en el mismo lugar un segundo punto alto, de esta forma. Lazada, 2 lazadas, un punto alto, 2 lazadas, un segundo punto alto, 2 lazadas, un punto alto en relieve por el derecho, 2 lazadas, un segundo punto alto en relieve por el derecho, lazada aquí en el punto bajo, un punto alto, 1, 2, 3 cadenas en el mismo lugar, un segundo punto alto, y nos va a quedar igual que hemos trabajado aquí. Nuevamente 2 lazadas, un punto alto doble en relieve por el derecho, 2 lazadas en el mismo lugar, un segundo punto alto en relieve por el derecho, 2 lazadas, un punto alto en relieve por el derecho, 2 lazadas, un segundo punto alto en relieve por el derecho, aquí justo en el centro, un punto alto, un segundo punto alto en el mismo lugar, 1, 2, 3 cadenas, nuevamente un punto alto, un segundo punto alto en el mismo lugar, 2 lazadas, un punto alto doble en relieve por el derecho, 2 lazadas en el mismo lugar, un segundo punto alto en relieve por el derecho. En el siguiente igual 2 lazadas, un punto alto en relieve por el derecho, 2 lazadas, un segundo punto alto en relieve por el derecho. ¿Ven? Ahora aquí en el centro donde tengo este punto bajo, voy a tejer un punto alto, 3 cadenas, un punto alto, y voy a volver a repetir este mismo proceso. ¿Ven? Están observando claramente cuál es este proceso. Así doy la vuelta. Entonces, una vez que hemos terminado de dar esta vuelta, vamos a hacer lo siguiente. Aquí yo he tejido una cadenita, voy a hacer una lazada, voy a tomar este punto para tejerlo en relieve por el revés, voy a hacer una cadena de separación y voy a volver a tomar el punto para tejerlo. Vamos a tomarlo, perdón, así.
Vamos a acomodar nuevamente ahí para tejerlo en relieve por el revés. Voy a hacer 2 lazadas y aquí en el centro voy a tomar el crochet de esta manera. Voy a tejer un punto alto doble, 1, 2, 3 cadenas, 2 lazadas, tomo de nuevo así el tejido, un punto alto doble, ahora lazada, punto alto en relieve, vamos a acomodar, punto alto en relieve por el revés, una cadena de separación, nuevamente paso y punto alto en relieve por el revés. Vamos a acomodar de nuevo de esta manera y nos va a quedar de esta forma. Lazada, antes de eso voy a tejer una cadenita de separación, lazada, y voy a tomar aquí punto alto en relieve por el derecho sin terminar, segundo punto alto en relieve por el derecho sin terminar, cierro todo junto y en el siguiente punto alto en relieve por el derecho sin terminar, siguiente punto alto en relieve por el derecho sin terminar y cierro todo junto. Voy a trabajar aquí el primer punto alto en relieve por el derecho y aquí dentro voy a tejer 8 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos altos. Ahora el punto alto en relieve por el derecho y me va a quedar así. Nuevamente vamos a repetir aquí punto alto en relieve por el derecho sin terminar, segundo punto alto en relieve por el derecho sin terminar, cierro todo junto, siguiente punto alto en relieve por el derecho sin terminar, siguiente punto alto en relieve por el derecho sin terminar, cierro todo junto y ahora una cadenita de separación, al igual que aquí. Voy a hacer una lazada y voy a tomar este punto en relieve por el revés. Voy a hacer lazada y voy a volver a tomar el punto en relieve por el revés, 2 puntos en relieve por el revés, pero antes voy a separar una cadenita y ahora sí, el segundo punto alto en relieve por el revés. Ahora voy a hacer 2 lazadas, voy a tomar así el tejido y voy a tejer aquí un punto alto doble, voy a tejer 1, 2 y 3 cadenas, 2 lazadas, vuelvo a pasar así el crochet y vuelvo a tejer un punto alto doble. Bien, ahora tomo este punto que está aquí en relieve por el revés, una cadena y en el mismo lugar un segundo punto alto en relieve por el revés. Miren, me está quedando igual que aquí. ¿Están viendo cómo está quedando? Bien. Y ahora es repetir lazada, punto alto en relieve por el revés sin terminar, segundo punto alto en relieve por el derecho, perdón, sin terminar. No me debo de olvidar de hacer aquí una cadenita. Ahora sí, punto alto en relieve por el derecho sin terminar, segundo punto alto en relieve por el derecho sin terminar, cierro todo junto, siguiente punto alto en relieve por el derecho sin terminar, siguiente punto alto en relieve por el derecho sin terminar, cierro todo junto, una cadena, aquí no voy a hacer cadena, perdón, vamos a aquí a tejer punto alto en relieve por el derecho,
los 8 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos altos, punto alto en relieve por el derecho. Ahora nuevamente, como hemos tejido en este costado, punto alto en relieve por el derecho sin terminar. Siguiente punto alto en relieve por el derecho sin terminar. Cierro todo junto. Siguiente punto alto en relieve por el derecho sin terminar. Siguiente punto alto en relieve por el derecho sin terminar. Cierro todo junto. Una cadena. Aquí vamos a tomar el punto en relieve por el revés. Una cadena de separación en el mismo lugar. El punto alto en relieve por el revés. Ahora vamos a hacer 2 lazadas. Tomo así el tejido y tejo un punto alto doble. 1, 2, 3 cadenas, 2 lazadas, nuevamente el punto alto doble. Ahora voy a tejer aquí el punto alto en relieve por el revés, una cadena de separación en el mismo lugar, el punto alto en relieve por el revés, miren ahí, una cadena de separación y vuelvo a repetir lo que ya hemos tejido ya por 2 veces. Bien, entonces así de esta manera vamos a trabajar lo que viene siendo toda la vuelta del tejido. Miren, voy a aquí acomodar la lana de esta manera para que ustedes puedan observar. Estamos aquí y hemos tejido, miren, en la separación. Luego este bloque así, acá en la separación, nuevamente igual, y luego nuevamente igual, y así continuamos toda la vuelta. Entonces miren ustedes, aquí estoy terminando y lo que voy a hacer es deslizarme. Yo voy a cortar acá la lana porque voy a trabajar en otro tono, con un color palo rosa, pero eso ya depende del gusto. Si ustedes desean, simplemente continúan en el mismo color. Eso ya lo dejo a gusto y criterio de cada uno de ustedes. Bien, en el caso de que cambiemos de color, pues hay que cortar, pasamos la lana o el hilo de otro tono y empezamos a hacer el tejido. Voy a hacer una cadenita para dar altura, voy a hacer aquí lazada y tomo el punto en relieve por el derecho y aquí el siguiente punto en relieve por el derecho. Cierro todo junto. Ahora lo que voy a tejer aquí es 1, 2 y 3 cadenas y aquí dentro voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos altos. Ahora voy a tejer 1, 2 y 3 cadenas y aquí voy a volver a tomar así el punto en relieve por el derecho, el segundo punto en relieve por el derecho sin terminar y voy a cerrar todo junto al igual que trabajé aquí. Y voy a tejer ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. Bien, aquí me voy a deslizar
de esta manera. Y voy a tejer, como les dije, vamos a trabajar aquí, pero primero en el centro. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Bien, en el mismo lugar me deslizo. Voy a empezar ahora a trabajar aquí en este costado. Entonces me voy a deslizar y voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Y me deslizo. Y 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas y me deslizo. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas y me deslizo. Bien, voy a girar así el tejido para que sea más fácil. Y ahora aquí me voy a deslizar. ¿Ven? Y voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas y me deslizo. Ahora me voy a deslizar hacia este otro punto alto. Estoy girando el tejido para que sea más fácil de visualizar. Y voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas y me deslizo. Y 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas y me deslizo. Ya van 2 pétalos. Y 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas y me deslizo acá. Con eso voy a tener una primera capa de las flores de 8 pétalos. ¿Ven? Ahí está. Una vez que tengo esto así, acá tengo el puntito. Y lo que voy a hacer es tejer, voy a arrimar así para que puedan ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. Y voy a pasar a tejer acá lo mismo. Lazada, punto en relieve por el derecho sin terminar. Siguiente punto en relieve por el derecho sin terminar. Cierro todo junto. Y lo que tengo, miren, es así. Ahora voy a tejer 1, 2 y 3 cadenas. Y aquí dentro voy a hacer este abanico de 8 puntos altos. 1, 2. Una vez que tenemos el abanico de 8 puntos altos, voy a volver a tejer 1, 2 y 3 cadenas. Lazada, punto alto en relieve por el derecho sin terminar. Segundo punto alto en relieve por el derecho sin terminar. Cierro todo junto y ahora voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. ¿Por qué? Porque vamos a repetir esta flor. Y voy a contar aquí 3 puntos altos. Y aquí en el punto alto número 4 me voy a deslizar y voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas y me voy a deslizar. Tomo este punto alto número 5, digamos, y me deslizo y empiezo a tejer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas y me deslizo en el mismo lugar. Voy a hacer esto mismo en este punto por 3 veces. Una vez que tengo, miren aquí los 3 pétalos igual que acá, por 3 veces giro el tejido así para que puedan apreciar y me deslizo, miren acá. Me deslizo y voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas y me deslizo. Ahora me deslizo al punto alto que está aquí hacia mi mano izquierda, donde voy a tejer nuevamente 3 de estos pétalos, cada uno de 6. Una vez que he hecho esto, ven, ya tejí los 3 pétalos y tenemos pues los 8 pétalos, al igual que aquí la primera flor.
y lo que vamos a hacer es, vamos a empezar a tejer aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas, y nuevamente voy a repetir el proceso exactamente igual. Ya con esta es la segunda vez que hemos repetido el proceso. Bien, entonces de esta manera yo aquí ya tengo 2 flores, el abanico, y en la base de lo que sería esta especie de hojas, digamos, trabajamos de esta forma. Entonces así voy a dar la vuelta. Entonces, una vez que hemos dado toda la vuelta, vamos a tejer aquí una cadena. Voy a tomar el punto así y voy a tejer un punto alto. Vamos a acomodar un punto alto en relieve por el revés, cadena, punto alto en relieve por el revés, cadena, punto alto en relieve por el revés, cadena. Así hasta tejer el abanico de los 8 puntos altos. Todos tomados en relieve por el revés y con la separación de una cadenita. Bien, entonces aquí estamos así terminando una cadena y aquí en la parte superior un punto bajo. ¿Ven? Nos va a quedar de esta forma. Ahora voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. Me voy a deslizar donde tengo aquí las 7 cadenas de la vuelta anterior. Ahí, y voy a tejer 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Y voy a girar el tejido completamente para que ustedes puedan apreciar. Y tengo las 5 cadenas y me voy a deslizar aquí justo en el centro, pero aquí en la parte posterior, es decir, donde tengo 1, 2, 3 pétalos y este pétalo central número 4, aquí me deslizo y vuelvo a tejer 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Voy a girar mi tejido para que puedan apreciar mejor, y retornado donde tengo aquí donde empecé, me vuelvo a deslizar. Me va a quedar de esta manera unas cadenas ocultas detrás de la primera parte central de esta pequeña flor, y repito 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. Aquí voy a tejer el punto bajo al igual que acá, y voy a repetir una cadena y este abanico. Entonces esta vuelta es el abanico separado de una cadena, las 7 cadenas que van a cada lado, y aquí 5 y 5 sujetadas en los lados opuestos. Así voy a dar esta vuelta. Entonces miren, una vez que hemos terminado de dar esta vuelta, vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner así y vamos a tejer aquí lo que sería una cadena. Voy a tejer aquí 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos. Vamos a pasar aquí y vamos a deslizarnos. Ahora lo que voy a hacer es cerrar aquí el punto y voy a contar 1, 2, y en el tercero me voy a deslizar y voy a tejer 1, 2 y 3 cadenas, y aquí en el siguiente voy a volver a repetir 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos, paso y formo
el punto, 1, 2, 3 cadenas, formo el punto palomitas de maíz, 1 sobre cada uno. Vamos a acomodar ahí, 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos. Paso, deslizo, 1, 2, 3 puntos y así me hago todo este abanico. Bien, miren, una vez que tenemos así este abanico de punto palomitas de maíz, de 3, 6 y 8 puntos palomitas de maíz, voy a tejer aquí una cadenita y voy a contar 1, 2 y aquí en el tercero voy a tejer un punto bajo. ¿Ven? Me va a quedar así, de esta manera. Ahora voy a empezar a trabajar lo que serían los pétalos de la flor y voy a tejer 1, 2 y 3 cadenas y voy a empezar con el primer pétalo. Vamos a hacer con la misma forma un pétalo ahí arriba y un pétalo abajo y 3 pétalos en los costados donde tenemos las 5 cadenas a cada lado. Bien, entonces aquí voy a empezar tejiendo, me voy a deslizar aquí justo en la parte superior de la parte central de la flor y voy a tejer 1, 2 y 3 cadenas. Voy a tejer ahora un punto alto sin terminar, 2 puntos altos sin terminar, 3 puntos altos sin terminar, cierro, 1, 2 y 3 cadenas y me deslizo. Bien, acá tengo lo que sería el primer pétalo. Ahora voy a empezar a tejer los pétalos aquí en donde tengo las 5 cadenas a cada lado. Voy a doblar así el tejido para que puedan apreciar mejor. Me deslizo al grupo de 5 cadenas y voy a tejer 1, 2, 3 cadenas y ahora un punto alto sin terminar, 2 puntos altos sin terminar, 3 puntos altos sin terminar, cierro todo junto, 1, 2, 3 cadenas y me deslizo. En este espacio voy a tejer 3 de estos pétalos, contando con este faltan 2 más, en total 3 en este espacio. Entonces miren, hemos tejido el pétalo inicial y estos 3 pétalos donde teníamos las 5 cadenas. Estamos al extremo y nos vamos a deslizar justo aquí. Antes de llegar a donde tengo las 5 cadenas, me deslizo y voy a tejer un pétalo. 1, 2, 3 cadenas y de la misma manera tejemos el pétalo. Punto alto sin terminar, siguiente punto alto sin terminar, 3 puntos altos sin terminar, cierro todo junto, 1, 2 y 3 cadenas y me deslizo. Bien, ahora ¿qué es lo que nos falta? Nos falta, vamos a girar así el tejido para mayor comodidad y me voy a deslizar dentro de estas otras 5 cadenas que tenemos y ahí vamos a volver a tejer de estos pétalos 3 más y me va a salir, como ven, una hermosa rosita, súper linda. Vamos a hacer así, 1, 2, 3 cadenas y nuevamente repito, 1, 2 y 3 puntos altos sin terminar, cierro, 1, 2 y 3 cadenas y me deslizo. Vamos a tejer, como ya les indiqué, 3 pétalos en este espacio de las 5 cadenas. Voy tejiendo el primero y me faltan 2 pétalos más. Entonces miren, he dado la vuelta y queda, como les repito, súper hermosa. Nadie creería que todo esto lo estamos tejiendo de una sola pieza, ¿ven? Entonces pétalo arriba, pétalo en la parte inferior, 3 pétalos donde tenemos cada una de las 5 cadenas y nos queda esta hermosa rosa acompañada de este bello abanico. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya hemos terminado aquí y me voy a
deslizar hasta aquí a la parte central de el pétalo inicial. Voy a tejer 1, 2 y 3 cadenas. Bien, ahora voy a tejer aquí un punto bajo y vamos a empezar a tejer aquí una cadenita y empiezo a tejer nuevamente mi abanico, el abanico igual que está acá, con el punto popcorn o palomitas de maíz. Entonces son 3, 4 y 5 puntos altos. Paso, me deslizo, tejo mi cadena y continúo haciendo el abanico de puntos palomitas de maíz, que a su vez van intercalados con estas hermosas rosas. Así voy a dar esta vuelta. Entonces, miren, una vez que hemos dado toda la vuelta, nos va a quedar así, de esta manera, todas las florecitas, el borde de abanicos, muy bonito. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a trabajar. He terminado aquí, me voy a deslizar aquí hacia el centro y luego me voy a deslizar. Puedo cortar la lana o el hilo si deseo, pero yo me voy a deslizar 3 puntos. Si desean cortan y vuelven a unir, pero en este caso me voy a deslizar aquí 3 puntos para que me queden aquí justo 3 puntos altos. Y lo que voy a hacer es voy a tejer aquí en el espacio, antes de eso una cadenita, y en el espacio un punto alto, una cadena, y sobre el punto de la vuelta anterior un punto alto, cadena, en el espacio un punto alto, cadena, sobre el punto palomitas de maíz un punto alto, cadena, en el espacio un punto alto. Así todo el abanico. Entonces miren, una vez que yo ya he terminado, me van a salir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 puntos altos. Bien, estoy aquí en la parte posterior casi de la flor y voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5, voy a calcular unas 5 cadenas y voy a tejer aquí el punto alto, ven, y ahora una cadena y continúo así tejiendo el abanico de esta forma. Bien, entonces así voy a dar toda la vuelta y cuando llegue al espacio de donde están las flores voy a tejer 5 cadenas. En total me van a salir 16 puntos altos separados de una cadena aquí, y aquí en el espacio en la parte posterior de la flor voy a hacer 5 cadenitas. Bien, así doy esta vuelta. Entonces miren, hemos terminado de dar esta vuelta y así nos va a quedar. Yo aquí he cerrado porque quiero empezar aquí en esta esquina usando estos dos lados para empezar a formar aquí de otra manera el punto. Entonces lo que voy a hacer es, acá voy a pasar la lana. Puedo trabajar con el mismo color o si deseo cambio de color. Vamos a tejer aquí una cadenita y aquí en el espacio voy a tejer un punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto. Entonces hasta tener 1, 2, 3, 4, 5 y 6 termino con cadena y voy a hacer aquí un punto bajo. Voy a tejer 2 lazadas y voy a ir aquí hasta la parte inferior de mi tejido y voy a hacer un punto alto doble sin terminar,
2 lazadas, nuevamente un punto alto doble sin terminar, cierro todo junto. Aquí en el inmediato que me toca tejer, no voy a tejer, o sea, aquí no voy a tejer, sino voy a tejer en el siguiente. Voy a tejer un punto alto, una cadena, 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 hasta llegar aquí un punto antes de terminar. Entonces, miren ustedes, aquí he tejido, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos. ¿Por qué? Porque 2 son los que va a descansar este abanico calado y 1 es el que se deja libre. Bien, entonces, teniendo esto así, 2 lazadas y voy a pasar por aquí, punto alto doble sin terminar, doble lazada, segundo punto alto doble sin terminar, cierro todo junto, aquí empiezo a tejer mi punto bajo, la cadena de separación y el abanico calado de 6 puntos altos, cada uno separado de una cadena. Entonces, y luego vamos a repetir exactamente lo mismo toda la vuelta. Vamos 4, 5 y 6. 6 puntos altos separados de una cadena, primer punto, y en el segundo punto, aquí, punto bajo, doble lazada, vamos a pasar acá y vamos a tejer el punto alto doble sin terminar, doble lazada, el segundo punto alto doble sin terminar, cierro todo junto, 1 no tejo, en el siguiente empiezo a tejer otra vez este abanico calado de esta manera. ¿Ven? Y cuando llegamos aquí, que aquí va a ser 2 puntos sobre el que descansa y 1 antes de terminar. Cuando llego a esta altura, voy a hacer lo mismo que trabajé aquí. Entonces ya hemos llegado. 2 puntos son los que descansa, 1 no se teje. Aquí no tejo cadena, sino la doble lazada. Y voy hasta aquí para tejer el punto alto doble sin terminar, las 2 lazadas, el segundo punto alto doble sin terminar. Ahora cierro todo junto, tejo aquí el punto bajo, ahora sí una cadena y empiezo otra vez a hacer el abanico de 6 y así voy a acomodar así para que puedan ver. Y así voy a continuar tejiendo toda la vuelta. ¿Ven? Entonces, miren, aquí hemos terminado de dar la vuelta. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a tejer aquí 1, 2, 3 cadenas, 2 lazadas. Y voy a ir hasta aquí. Y voy a tejer un punto alto doble, 2 lazadas y un segundo punto alto doble. Cierro todo junto y ahora aquí voy a tejer un punto alto, una cadena, punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto, cadena y punto alto. Bien, ahora 2 lazadas y voy a ir hasta aquí donde saqué el anterior punto alto doble y voy a hacer punto alto doble, segundo punto alto doble y cierro todo junto.
Bien, me va a quedar así, de esta manera. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a tejer aquí en este espacio 1, 2, 3 cadenitas, y aquí en el medio voy a hacer un punto bajo, 1, 2, 3 cadenitas, 2 lazadas, y aquí recuerden que teníamos los 2 puntos altos dobles. Voy a tomar uno de los dos y voy a hacer punto alto doble, doble lazada, y ahora este punto alto, y voy a hacer doble lazada, doble punto alto, y ahí voy a cerrar. Aquí recuerden, si uno no lo tejo, y empiezo a tejer el punto alto aquí en el siguiente, separado de una cadena. Bien, de esta manera. Aquí estoy tejiendo más rapidito porque solo estamos haciendo el punto alto doble, y quiero que vean ustedes cómo vamos a ir formando al mismo tiempo para un lado y para el otro. Bien, entonces acá punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto, cadena, y aquí cuando nos falte un punto alto, perdón, aquí no terminamos en cadena, vamos a hacer la doble lazada y voy a tomar uno de los puntos, pero primero, en este caso, de este lado, tomo el punto alto que está aquí, doble lazada, ahora el que le sigue, y cierro todo junto. Bien, para que quede como en este lado. Entonces, de esta manera, ahora vamos a tejer 1, 2 y 3 cadenas, y aquí un punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, 2 lazadas, y voy a ir hasta la parte inferior, y aquí voy a hacer el punto alto doble, un segundo punto alto doble, cierro todo junto, lazada, y aquí sí me voy a tejer todos los puntos que están aquí separaditos de una cadena. Y entonces aquí voy a tejer un punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, 2 lazadas, y aquí vamos a repetir nuevamente un punto alto doble sin terminar, un segundo punto alto doble sin terminar, cierro todo junto. Aquí recuerden, si me voy a tejer los 6 puntos altos separados de una cadena, para luego llegar otra vez al otro extremo y hacer lo mismo. Acá estoy trabajando un poco más rápido para que ustedes, pues simplemente estos son puntos altos. Bien, entonces vamos a hacer la doble lazada y vamos a pasar aquí donde teníamos el anterior, punto alto doble, doble lazada, punto alto doble, cierro todo junto, 1, 2, 3 cadenas, y aquí justo el punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, 2 lazadas, tomo este segundo punto, punto alto doble, 2 lazadas, tomo aquí este punto alto, doble lazada, cierro todo junto. Aquí si uno no tejo, y en el siguiente punto alto separado de una cadena. Bien, entonces miren aquí,
1 no tejo, acá ya no hay cadena, 2 lazadas, pero como estamos en el extremo izquierdo, empezamos tomando este punto alto en relieve por el derecho, doble lazada. Ahora el que sigue, cierro todo junto, 1, 2, 3 cadenas. Aquí voy a tejer un punto bajo, 1, 2, 3 cadenas y nuevamente doble lazada para tejer aquí. Y una vez que ya lo tenemos así, cierro y aquí hago la cadenita y empiezo con punto alto, cadena, punto alto y cadena y punto alto. ¿Ven? Entonces voy a acomodar así para que puedan apreciar mejor. Entonces estamos viendo cómo vamos a tejer el abanico pequeño y cómo vamos a tejer el abanico grande. Bien, entonces ahí de esta manera damos esta vuelta. Entonces miren, hemos terminado aquí de dar la vuelta y vamos a, yo he tejido aquí una cadena, voy a tejer un punto bajo para iniciar. Vamos a tejer ahora 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas, 2 lazadas. Voy a tomar aquí el segundo punto alto doble, un punto alto doble, 2 lazadas. Aquí voy a tomar el punto en relieve por el derecho y voy a hacer un segundo punto alto doble. Vamos a cerrar. Ahora sí, uno no voy a tejer y voy a tejer en el siguiente punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto, doble lazada. Voy a tomar, aquí dejo uno sin tejer, tomo aquí este punto, doble lazada, punto alto doble sin terminar y siguiente punto alto doble sin terminar. Cierro todo junto y tejo 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Aquí donde tejo el punto bajo de la vuelta anterior, ahí tejo otro punto bajo. Nuevamente 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas, 2 lazadas, tomo este punto alto doble y tejo un punto alto doble sin terminar, 2 lazadas y voy a tomar ahora el punto este que está aquí, el siguiente, y voy a hacer un punto alto doble sin terminar. Voy a cerrar todo junto, uno no tejo y en el siguiente empiezo nuevamente a tejer punto alto, cadena, 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 punto alto. Aquí dejo un punto alto que no tejo, 2 lazadas y hacia el lado izquierdo, recuerden, me toca coger este punto y aquí punto alto doble sin terminar, 2 lazadas, tomo aquí el siguiente punto alto doble sin terminar, cierro todo junto, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, en el espacio un punto bajo, 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas y voy a volver a tejer 2 lazadas. El primero no lo tejo, el siguiente punto alto doble sin terminar, 2 lazadas. Ahora me toca el que está aquí, punto alto doble sin terminar y cierro todo junto, lazada, uno no tejo y aquí empiezo nuevamente a tejer el pequeño abanico, punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto
y aquí ya no hago cadena porque me toca tejer aquí el punto alto doble nuevamente sin terminar aquí de la misma manera. Cierro todo junto, 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas donde tengo el punto bajo, 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas y vuelvo a repetir. Ya estamos repitiendo exactamente lo mismo. Ven, acá me toca de esta manera, cierro todo junto, aquí el primero no tejo, tejo a partir del siguiente y así continúo tejiendo esta vuelta. En la separación me va a quedar de esta manera. Este es el abanico pequeñito que se va reduciendo y este es el más grande que también se va reduciendo. Así vamos a dar toda esta vuelta. Entonces, una vez que hemos terminado esta fila, vamos a hacer lo siguiente. Voy a tejer aquí un punto bajo y vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenas. Una vez que hemos tejido las 8 cadenas, voy a hacer 2 lazadas. Tomo aquí el siguiente y hago punto alto doble, 2 lazadas. Tomamos el punto este de aquí, 2 lazadas, punto alto doble, perdón. Ahora vamos a cerrar aquí, doble lazada y me voy a pasar de frente a este punto y voy a hacer el punto alto doble, doble lazada. Ahora tomo aquí el siguiente y el punto alto doble. Lo tenemos así. Voy a cerrar aquí todo junto. 1, 2, 3 y 4 cadenitas que voy a cerrar aquí deslizándome en la parte superior. Y ahora voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenas. Y voy a tejer aquí un punto bajo. Bien. Entonces, miren, tenemos ya uno de los lados, el lado de la rosa. Y ahora vamos a tejer hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenas. 2 lazadas. Tomo aquí y tejo el punto alto doble. Doble lazada. Tomo aquí el siguiente punto que está hacia abajo y tejo el punto alto doble. Voy a cerrar, uno no tejo y en el siguiente todavía aquí tejo punto alto, separado de cadena, punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto. Me van a salir 4 puntos altos, doble lazada, tomo el punto que está aquí. Doble lazada, el siguiente punto alto doble y cierro todo junto. Me va a quedar así, de esta manera. Ahora tejo nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y las 8 cadenas y aquí el punto bajo y nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenas. La doble lazada, tomo el punto aquí, el punto alto doble, el segundo punto alto doble, aquí cierro. Vamos a hacer nuevamente la doble lazada y tomo el punto alto doble aquí, la doble lazada y el punto alto doble. Cierro y tejo 1, 2, 3 y 4 cadenas y me deslizo en la parte superior y vuelvo a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenas y aquí el punto bajo. Entonces es así como voy a trabajar toda esta vuelta. Entonces miren, una vez que hemos terminado esta hilera,
Aquí hemos cerrado deslizando el punto y vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenas. Vamos a calcular ahí 9 cadenas y aquí voy a deslizarme donde tejí las 4 cadenitas y voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas y aquí me deslizo y 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas y me deslizo y 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas y me deslizo y 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas y me deslizo. Voy a trabajar así como si fueran 4 pétalos de una flor y ahora me deslizo aquí en el centro así para que queden los 4 pétalos así. Y ahora voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cadenas. Aquí voy a tejer el punto bajo. Y ahora voy a tejer hacia este lado donde tengo los abanicos grandes y digamos el pétalo grande. Voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cadenas. Acá voy a tejer más cadenas porque si no se me va a cerrar el tejido. Voy a tejer 11 cadenas a este lado. Hacia este lado he tejido 9 cadenas y hacia aquí 11. Doble lazada. Vamos a tejer aquí el punto alto doble, doble lazada en el siguiente punto alto doble. Ahora doble lazada, tomo el siguiente punto y hago el punto alto doble. Voy a cerrar aquí. Ahora aquí teníamos así como 4 puntos en el medio. Voy a tejer un punto alto. Voy a hacer doble lazada y vamos a tomar este punto doble, doble lazada, el punto que está aquí, también punto alto doble, doble lazada, el que sigue, punto alto doble, y aquí vamos a cerrar. Cierro bien el punto y voy a tejer ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 11 cadenas hacia este lado. Aquí voy a tejer el punto bajo. Hacia este lado pequeño van a ser 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cadenas. Y me voy a deslizar aquí y voy a tejer nuevamente los 4 pétalos. Una vez que tengo nuevamente, igual que aquí, los 4 pétalos, voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cadenas. Hacia este lado el punto bajo y hacia el lado grande 11 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 cadenas. Y vamos a repetir exactamente como hemos formado aquí, redondeando este pétalo. Y entonces voy a hacer 2 lazadas y vamos a repetir exactamente lo mismo que hicimos en el pétalo grande. Bien. Como ven, aquí ya tenemos nuestra hermosa carpeta, tapete o centro de mesa terminado. Miren ustedes qué precioso ha quedado con las hermosas rosas, que todo ha salido increíblemente. Es
un tejido continuo, elaborado todo de una sola pieza. Yo lo he tejido en 2 colores. Si desean pueden hacerlo en un solo tono o en los colores que ustedes prefieran. Mide aproximadamente unos 45 centímetros de diámetro. Recuerden que si ustedes usan material hilo lana más delgado, va a salir más pequeño, y si usan hilo lana más grueso, va a salir más grande. También pueden utilizar algún hilo grueso con un crochet más grueso y pueden elaborar una linda alfombra redonda. Quedaría también espectacular, muy elegante, súper bonito. Ustedes deciden las opciones que utilizan, ya sea para centro de mesa o también pueden hacer una bonita alfombra redonda si usan hilo más grueso y crochet más grueso. Entonces espero que se animen a hacer este hermoso proyecto. No olviden compartir este lindo y fácil video tutorial con sus amigas y amigos, suscribirse a mi canal, darle clic en el botón de me gusta. Recuerden que subimos videos tutoriales con lindos y novedosos proyectos de 3 a 4 veces por semana. Así es que esténse siempre pendientes entrando al canal para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos tutoriales. Y tenemos más de 1700 videos tutoriales con lindos, hermosos y novedosos proyectos. Pueden encontrar todo tipo de proyectos, como en este caso tapetes, centros de mesa, flores, arreglos de flores. Tenemos en 3D súper hermosos, de rosas, de tulipanes, de flores lirios, de calas, de claveles, una gran cantidad de arreglos de flores pequeñas, grandes, de una sola pieza, girasoles. También tenemos, por supuesto, centros y caminos de mesa, bolsos, carteras, zapatos, pantuflas, ropa de bebé, blusas, cardigan, chaquetas, chalecos y muchas cosas más. Entonces ya saben, nos vemos la próxima con muchas más novedades y muchas gracias por ver los videos tutoriales.